Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Hola, ¿qué tal, gente de Trasfondo? Bienvenidos a este tercer episodio de la 8ª temporada. El día de hoy tenemos a un excelentísimo actor, un gran amigo. Tuvo su último proyecto en televisión abierta, fue Juegos de Amor y Poder. Y estoy hablando de mi queridísimo y gran amigo Eric Díaz. Así que vamos a ver su semblanza y nos vemos acá. Nació en Colima el 17 de junio de 1988. Cuenta con una trayectoria destacada en el cine, en el teatro y la televisión. Una carrera en constante evolución y ha demostrado su versatilidad y dedicación en una variedad de roles y géneros. En el cine ha protagonizado películas como La vida en gris, Pato a la naranja y El diario de Renata, mostrando su capacidad para llevar a cabo papeles principales con convicción y emoción. En el 2024 tuvo la oportunidad de trabajar y ser dirigido por el actor Rob Schneider en la película Amor es Amor. Ese mismo año participó en el largometraje Noche de Ficheros, dirigido por Anabel Caso, destacando su habilidad para trabajar con reconocidos directores y actores del mundo internacional. En televisión ha tenido papeles protagónicos en series como El Manual y Sin Mentiras. También ha participado en telenovelas como Los ricos también lloran, Simplemente María, Un refugio para el amor y Sin tu mirada, lo que refleja su adaptabilidad y talento para la pantalla chica. Mientras tanto, en teatro ha sido parte de puestas en escenas, manteniéndose constantemente en contacto con los escenarios. Destacan las obras La naranja mecánica, Lucas de Odín Dupeirón y Cada quien su vida de Luis G. Basurto, dirigido por Enrique Pineda, demostrando su pasión y habilidad para la interpretación en vivo. En este 2025 fue parte del elenco de la telenovela Juegos de Amor y Poder, donde interpretó a Joaquín y mostró un gran crecimiento actoral, logrando catapultarse como uno de los actores jóvenes más importantes de la década. Con una carrera en constante crecimiento, Eric Díaz se establece como un actor versátil y comprometido, capaz de abordar una amplia gama de roles y proyectos en el mundo del entretenimiento. El día de hoy llega a este podcast para engalanarnos con su presencia. Bienvenido a Trasfondo, Eric Díaz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trasfondo. Yo soy Jimena Riverol y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo un gran amigo que conozco desde hace muchos años, que tendrá unos 10 más, como 10, 11 años que lo conozco. Y bueno, pues gran actor, ahorita está en Juegos de Amor y Poder. Mi querido Eric Díaz. Hola, Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ya no te pongas a sacar cuentas de hace cuánto que nos conocemos, por favor. Tú di que fue antier. Lo acabo de conocer apenas. Exacto, reciente. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, mi Eric. Siempre he dicho que se tomen ustedes el tiempo de venir hasta acá, platicar, y eso siempre yo lo agradezco muchísimo. No, porque siempre digo, los de producción esos no les importa, y hasta dónde tengo que ir, porque quiero que sepan, pero ustedes como actores luego sí, sé que pues luego eligen a dónde ir, y te agradezco que estés aquí. No, hombre, yo feliz de estar contigo, y a donde estés, yo ahí llego. Muchas gracias, Mérica. Oye, pues quiero que ahora sí que empecemos por el principio, que me platiques un poquito dónde nace esta parte de querer ser actor, por qué, si querías ser actor, no querías ser actor, toda esta vida.
Ok, a ver, empieza todo pues, en la infancia. Yo vengo de una familia donde mis papás pues tenían que trabajar 3 turnos los dos, entonces pues durante las tardes yo era el clásico niño que llevaban, ya sabes, a clases de deporte, a todos los talleres. Mi mamá trabajaba en la Casa de Cultura de Colima, de donde yo soy. Entonces un verano encontré taller de teatro y ahí dije, wow, yo quiero ser actor. ¿Te gustó? Me encantó. La familia siempre me apoyó, me dijeron, oye, lo que tú quieras hacer, pero pues viviendo en un contexto como el de Colima no había realmente un futuro como para ser actor. Entonces terminé decidiendo otras cosas. Estudié un tiempo para ser profesor. Okay. No me gustó el rollo sindical, no es lo mío. Y me terminé metiendo a diseño industrial y estando ahí por un primo, mi primo Fabio, él trabajaba en televisión allá en Colima y me dijo que había un casting para el CEA. Entonces, pues, fuimos. O sea, de que fue la gente del CEA ya. De que fue la gente de... Antes iban los del CEA a provincia y hacían como un primer filtro y ya después de eso te hacían como otro donde te filtro decían, de ir a oye, México. Ya vente a Ciudad de México. Entonces así me pasó a mí, vine aquí, me quedé y en el 2007 empecé a estudiar en el CEA y ya de ahí el resto es historia. Oye, ¿y cómo fue ese casting en Colima? ¿Había mucha gente? Sí, había mucha gente. Fue raro porque era nada más básicamente como un casting de presencia, ellos le llamaban. Entonces llegabas, llenabas tu solicitud y después de eso pasabas a un escenario donde había cámaras, estaba el señor Cobo, estaba Nacho, estaba Charlie, o sea, los meros, y te hacían preguntas un poco improvisadas y veían cómo te desenvolvías tú ante eso, y ya con base en eso veían si te hacían una entrevista posterior acá en Ciudad de México, donde ya era el mero casting, que seguramente a ti te tocó ver cómo eran un montón de gente. Oye, y ya, o sea, cuando llegabas aquí tenías que volver a hacer esa fila o ya haber pasado, o sea... De hecho, yo tengo una historia porque yo estuve a punto de no hacer el casting, Jimé. O sea, yo llegué aquí a Ciudad de México y vi esa fila gigantesca. ¿Qué, güey? Y aparte yo venía literalmente así, ranchero de provincia, con, ya sabes, la ropita térmica, el suéter, la chamarra, el gorrito, o sea, cagándome de frío. Y vi estos güeyes altos, rubios, mamados, ojos azules. Yo dije, ¿yo qué hago aquí? O sea... Yo ni voy a quedar. Y no, estuve a punto de no hacer el casting. Entonces le hablé a un amigo y le dije, oye, no lo voy a hacer, güey. O sea, yo no tengo nada que hacer aquí. O sea, sí veías como mucha competencia en cuestión totalmente, física. Exacto. Yo era el más bajito de la fila, por ejemplo, ¿no? Entonces dije, no perteneces. Es muy cabrón ese sabotaje que uno hace sobre sí mismo, ¿no? Sí. Y pues le hablé y él me dijo, mira, ya estás ahí, hazlo aunque sea por la anécdota. Entra a ver cómo es el CEA. Y siento que eso hasta me terminó jugando a favor porque me quitó la presión de hacer bien el casting. En mi cabeza yo ya no me iba a quedar. Entonces iba totalmente relajado. Y pasé, hice el casting y pues resulta que me hablan unos días después y me quedé y aquí estamos. Oye, ¿y cómo fue tu proceso de estudiar en el CEA? Porque sé que no... O sea, que tampoco es fácil porque los evalúan, que me imagino ahorita sigue siendo igual, pero los van evaluando cada 3 meses, 4 meses, el ambiente cómo es. ¿Tú de qué generación eres? 2007, 2009. 2007, 2008, 2009. Fueron 3 años y la preparación es todavía muy dura. Ahora creo que ya es un poco más laxo porque después de la pandemia todo cambió. Hay algunas clases en línea, pero a mí me tocaba ir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Entonces no hay vida más que el CEA. Y sí, hay una evaluación rigurosa. Y también pues no había chance de trabajar. ¿Cómo vivías aquí? O sea, ¿cómo era tu manera de sobrevivir? Bueno, sí, porque sí es una sobrevivencia. Sí, yo tuve la fortuna de que llegué al departamento de un familiar de mi tío Tomás y ahí vivía con roomies. O sea, eran 4 habitaciones en el departamento y en las 4 vivíamos compañeros del CEA. Entonces, pues era una renta muy cómoda la que él nos cobraba y con la beca que nos daba el CEA en ese momento, porque eso es un paro que hay que contar, que el CEA, no sé si todavía lo hace, pero en su momento te pagaba por estudiar ahí, pero tenías que cumplir y la evaluación era... Y aparte no a todos, según yo. No a todos, y aparte si tenías 3 faltas en el año, perdías la beca. 3 faltas, no me refiero a día, sino de clase. Entonces había que estar pero al tiro y ser puntual y cumplir con todo. Y ahí más o menos nos manteníamos con la beca. Yo tuve la fortuna que en el segundo año del CEA ya tuve trabajo, fue mi primer proyecto. Entonces a partir de ahí ya... ¿Qué proyecto fue? Fue una locura que se llamaba Central de Abasto. Sí, sí, cómo no. Una central de abusos conocida en el gremio también.
Pero fue muy padre porque también ahí... Pero aparte duró mucho, ¿no? Duró un montón. Y era una cosa que le llamaban en su momento neonovela. Porque la protagonista, de hecho, surgió al mismo tiempo que La Rosa de Guadalupe. Ok. La protagonista era la Central de Abasto, un lugar donde surgían un montón de historias. ¿Y sí grababan directo en la Central? Los primeros días sí, hasta que la gente se hartó de que estuviéramos grabando ahí. Y literalmente le aventaron un cebollazo al director. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Como que ya nos llegaron a sacar navajas. O sea, la Central se puso brava. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Ya no. Y había unos estudios donde replicaron la Central de Abasto y la gente de arte se rifó bien cabrón, porque estaban igualitos. O sea, se veía como la Central de Abasto. Y ya nos fuimos allá para grabar un montón de extras y ahí empezamos. Y pues te vas fogueando en el ambiente, aprendes un montón. Y pues ahí también hice grandes amigos, ¿no? Fabián Chávez, Odemaris Ruiz, Paul Stanley. Ahí también empezó. Ok. Y pues me tocó grabar con Acela Robinson, Ninón Sevilla, que en paz descanse. ¿Y ahí cómo le hacías con el SEA? Porque seguías estudiando, me imagino. Ahí también me di cuenta de lo al pendiente que estaban, porque yo iba a mis llamados y los días que no tenía clase, los días que no tenía llamado, yo tenía que cumplir con mis clases. Wow. Y un día se me ocurrió no ir. Dije, güey, estoy cansado, no voy a ir a clase. Le voy a decir que estaba grabando. Exactamente. Y me quedé echando huevo en la casa. Y como a las 2 horas me marcan del SEA. Eric, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás aquí? Y yo, no, perdón, es que tuve llamado. Qué raro, es que no apareces en la hoja de llamado. Ay, sí, no es que me sentí un poco mal. Bueno, te vienes al servicio médico y vienes a tus clases. Entonces estaban, pero al tiro. Y iba Sí, yo creo que ellos pedían como el llamado a la producción para ver si sí tenías llamado o no y si te podían justificar la falta como tal. Claro. Y hay algo que sí tengo que admitir, que yo sí noto que hubo cosas que me perdí, porque aunque iba a clase, pero por ejemplo, yo no hacía las obras de teatro, entonces era testigo de los procesos de mis compañeros y yo siempre los tenía como a la mitad. Hacía el casting para la obra y al final pues no la presentaba, o preparaba el ejercicio y al final no lo hacía. Entonces me tocó a mí prepararme por fuera. Entonces yo era el que llegaba y con Ricardo Baranda, Richie, que era mi roomie, él me pasaba las notas, me contaba un poco y yo más o menos iba poniéndome al tanto. Claro. No, pues, o sea, sí, está interesante como esa parte de que me dices de lo de la Central. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Eran muy largas las novelas en ese momento. No me acuerdo quién Fueron 9 meses. Producía esa. Federico Wilkins. Productor también de joyas de la televisión mexicana, como Hasta en las mejores familias. Sí. ¿No? Que teníamos de hecho, creo que él fue el de Laura Bozzo en algún momento. Él trajo a Laura Bozzo. Ajá. Entonces, sí, Federico Wilkins a mí fue quien me dio la primera posibilidad. Y luego ya en el tercer año del SEA, también otra vez lo mismo. Empiezo y Rocio Campo agarra una novela que se llama Camaleones. ¿Cómo no? Y ahí entré y también otra vez lo mismo y pues ya terminando me graduaron. Ok. O sea, estuviste y en Camaleones ya, o sea, sí estabas ya de fijo como con un personaje. Camaleones, ahí sí de hecho no podían ir al SEA, porque aparte era una novela con mucha exigencia, porque eran un montón de escenas, había ladrones en una escuela, teníamos un grupo musical, yo tengo un disco con Belinda de esa novela, hazme el favor. Entonces, pasó de todo en Camaleones. Y sí, no había manera de regresar al SEA. Sí, no, o sea, sí me imagino. ¿Cómo fue para ti estas primeras experiencias grabando? O sea, porque yo siempre he dicho, y creo que eso es en la vida en general, no nada más en la parte de actuación, sino en la vida en general, creo que uno realmente cuando aprendes de la vida es trabajando, ¿no? O sea, en la escuela te pueden enseñar, pero en la escuela no te dicen tienes que aguantar al actor que te va a tratar mal, no, o sea, todo ese tipo de cosas no las sabes. ¿Cómo fue o sea, te acuerdas como de ese primer día de llamado así en la Central de Abastos? ¿Cómo fue? ¿Qué pensabas? ¿Cómo estabas? ¿Cuál era ese sentimiento que tenías? Lo tengo como casi una cicatriz de ese día, porque yo estaba muy emocionado, o sea, hice el casting, me quedo, todavía ni había terminado el SEA, para mí fue como, ¿qué está pasando? Un torbellino de emociones. O sea, ¿cómo fue el casting de ese o sea, tú estando estudiando llegó? Estábamos un día en el SEA, así en clase normal. Llega el señor Cobo con Federico Wilkins y Nacho y dicen, él, ustedes tienen casting a las 11:30. Eran las 9 de la mañana. ¿Cómo, perdón? Sí, a las 11:30 tal, nos pasaron la escena. Y entonces pues la preparamos un poco ahí entre nosotros, hacemos el casting y al día siguiente nos avisaron. O sea, fue así. Yo en menos de 24 horas pasé de ser un estudiante del SEA a tener un personaje antagonista en una telenovela. Ok. Entonces imagínate, yo estaba súper sorprendido, no podía creerlo. Entonces llegué con mucho miedo al llamado porque yo no...
otra vez, este saboteador que uno tiene, ¿no? No sabía si iba a estar a la altura, no conocía a mis compañeros, ellos ya habían empezado a grabar. Entonces yo llegué a integrarme y David Ostrowski, que también en paz descanse, fue quien me dijo, oye, a ver, tranquilo, chavo, una cosa a la vez. Y yo iba por una escena muy sencilla. Yo estaba de villano malo en mi coche, veía pasar a la protagonista con su novio y yo le echaba el ojo a la chica y tenía uno de estos discursos como de, tú serás mía, ¿sabes? Una cosa de esas. Y pues yo llegué, me abrumó mucho todo, claro, ver esa producción, todo en grande. Pero ver de toda la gente, o sea, se mueve. La gente. Y estábamos en una locación en Iztapalapa, teníamos como unas 200 personas alrededor. Era como estar presentando una obra de teatro. Entonces yo estaba muy lampareado por todo eso, no tenía ni idea de nada. Y ensayamos la escena, me ponen el micrófono, yo empiezo como a saludar gente y escucho el conteo para la escena. 5, 4, 3, 2, acción. Y yo fuera del set. Entonces yo veo y digo, están grabando mi escena. Y yo no estaba en el set. Entonces se escucha ¡corte! Y un grito del director, en todo su derecho, ¿no? Y grita, ¿dónde está este pendejo? Y yo me sentí súper humillado. ¿Pero por qué no estabas ahí en el set? Porque... Por pendejo. Porque la neta, o sea, porque yo no entendía, no sabía, nadie me había a mí dicho, ok, tienes que estar en tal lugar. A mí me pusieron el micrófono, estaba hablando acá, yo estaba con los de producción, nadie de producción me dijo como, güey, tienes que estar ahí, ¿sabes? Como que todos pensaban que yo ya sabía lo que tenía que hacer. Claro. O no sé si pensaban que yo iba a entrar de fuera, pero yo tenía que estar en el coche. Entonces escuchar ese grito frente a 200 personas, en mi primera escena, en mi primer día como actor profesional, yo dije, es cierto, no sirves para esto, ¿no? Bueno, sí, perdón, sí, señor, llego, hago la escena cagado de miedo, ¿no? Termina la escena y era la última del día. También por eso el director estaba un poco tenso, porque se nos estaba yendo la luz y tal. Entonces termina la escena del día, todo el mundo se quiere ir. Todo el mundo se quiere ir, termina la escena y veo que mis compañeros actores se echan a correr. Y yo otra vez también me he comparado de ¿por qué correrán? Y volteo a ver y las 200 personas que estaban viendo la escena corriendo hacia nosotros también. Entonces llegaron y querían una foto, yo queriéndome ir para allá, me rompieron el vestuario, entonces también me regañaron los de vestuario. Por eso te digo que es como una cicatriz para mí ese día, fue terrible. Pero lo que sí me pasó y que yo digo, qué chingón, fue que llegué a mi casa y dije, nunca más. Me vuelve a pasar. Nunca más me vuelve a pasar esto. Entonces, a partir de ahí, llegué, estudié con... ¿No te dio como miedo que dijeran, mejor ya no le vuelvan a hablar? Por supuesto. Pero la ventaja... Hay algo también que hizo muy bien Nacho Ortiz. Él me habló en la noche. ¿Cómo te sentiste, güey? Me dice. Y yo, pues, pasó tal y tal y tal. Bueno, ya aprendiste. Venga, para adelante. Es algo que siempre le voy a agradecer a Nacho, que me habló para como hacer un follow-up. Y yo creo que a partir de ahí fue que... A lo mejor también le hablaron a él, seguro. También le hablaron, le dijeron, oye, tu chavo lo hizo de la chingada, háblale, ¿no? Y bueno, pero de ahí me puse las pilas y de ahí para adelante. Y ni una falla y todo de memoria y bien estudiado. Y empecé a crear un personaje. Entonces creo que también aprendí ahí sobre esa presión a desarrollarme y desempeñarme como un actor. Claro, o sea, creo que al final son cosas que pasan y a mí por eso me gusta mucho siempre este espacio de trasfondo, porque es esa parte de humanizarlos ustedes, porque mucha gente piensa que es puro glamour y pura cosa ahí, y realmente no, o sea, sí hay momentos que la pasas mal, o sea, que dices, o sea, ¿tú crees que ustedes, justo por esta cosa que me contabas, son inseguros de naturaleza? O sea, el actor por sí solo es inseguro, en el sentido de que evidentemente todo el tiempo viven juzgados, todo el tiempo están juzgados. Es que hay una cosa de nuestra profesión que tiene que ver con la aceptación. Cuando tú no te quedas en un proyecto, no te quedas en un casting, o esto que trabajaste tanto, al final el público no lo disfruta o incluso lo pelucea, por decirlo de alguna manera, pues sientes como que tú fuiste el que no estuvo a la altura. No fue el proyecto, no fue lo que presentaste, eres tú el que no llega hasta allá. Entonces creo que por eso desde ahí viene un poco esta insatisfacción del actor. Y hay que admitir que también hay una parte del actor que nos gusta el reconocimiento. Claro que queremos llamar la atención. Supongo que habrá algunos que no lo hacen por eso, pero habemos otros que yo incluso hasta temas de terapia, ¿no? He tenido que ir porque estoy aquí, que estoy buscando demostrarme a mí mismo. Entonces es muy importante que uno tenga bien claro quién eres, tu código de valores, tu conducta, para que no dependa tu valor
de lo que la gente opine de ti. Claro. Pero sí, en general yo diría que los actores normalmente somos inseguros. Justo, ¿no? O sea, que veas de repente estás haciendo un casting y veas que no quedas para ese personaje y que lo va a hacer otro actor, que evidentemente no tiene la culpa de nada el otro actor que se quedó, porque pues, así es la vida. Pero sí, luego me quedo pensando, digo, qué fuerte para ellos y de por sí para uno, ¿no? Que eres un vil mortal, es así como algo te cae inseguro para ustedes más, porque aparte es todo. O sea, está alto, está chaparro, está moreno, está flaco, está güero, está gordo, está... No, o sea, todo lo que implica para ustedes estar en el ojo público, sí, ¿no? Y cuidar también mucho la parte personal, que eso pues, siempre es algo que va a vender más, desgraciadamente, pero para ustedes es como, híjole, ¿cómo mantengo también esa línea, no? Sí. ¿Qué puedo mostrar o no en mis redes sociales? ¿Qué digo, qué no digo, cómo le hago, no? O sea, toda esa parte creo que es bien importante para ustedes y que al mismo tiempo pues es una manera también de estar cerca del público. Por supuesto. Y ahora está pasando mucho más. Ahora ya las redes sociales es casi un requisito para el trabajo. Ok. Entonces tiene uno que ir adaptándose a cómo el mercado, el negocio, nuestra profesión se va moviendo. ¿A qué te refieres con requisitos? Así ya hay cosas que te piden directamente de... Por supuesto. Yo batallé varias veces con mi agente porque yo decía, oye, yo no quiero decir cuántos seguidores tengo. O sea, y me encabronaba. Y decía, si yo soy actor, puta madre, yo no soy influencer. Pero bueno, a final de cuentas, el negocio está cambiando porque ahora ya competimos contra eso. Y me hacían una comparación que a mí me pareció interesante, como a lo que les pasó a los actores del cine mudo. Uh-huh. Que ellos en los años 20 del siglo pasado decían, no, pues yo soy actor y esto es lo que yo hago, esto de un micrófono conmigo no va y no lo voy a hacer. Bueno, desaparecieron. Va evolucionando el mercado y tú tienes que adaptarte y ver cómo entras a eso. Entonces... O sea, para ti abrir redes sociales, un Instagram, fue complicado, o sea, de decir, híjole, es que de por sí ya tengo un trabajo expuesto, sí, ¿no? Donde ya... Y ahora aparte me voy a exponer más estando en un Instagram. Y también, Jime, cuando es una obligación se siente diferente. Porque ahora ya tienes que subir contenido. Ya tienes que... Y eso, el tener que, a mí me choca muchísimo, ¿no? Entonces es como, güey, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero compartir con la gente. Pero hay que entender que también la gente quiere ver otras cosas. Necesitas... adaptarte. Okay. Entonces sí hay que hacerlo. Y también pasa a nivel de los productores. Ellos tampoco, a ellos les piden de que, oye, en tu elenco necesitas cumplir o no sé, darme 5 millones de seguidores con todo tu elenco. Entonces, no sé, Jimena tiene 1,5 millones de seguidores. Okay. Yo tengo 5,000. Pues, ¿qué crees? Sí, al productor le conviene más tener 1,5 millones, porque es un requisito que él también tiene que cumplir. Está yendo hacia allá. Entonces, pues, o te adaptas o te quedas en el camino. Oye, Eric, me acuerdo ahorita mucho de este personaje que hiciste tú en Sin tu mirada, uh-huh, ¿no? Que eras como esta parte mala, ¿no? De la pareja coprotagónica con Scarlett y con Emanuel. ¿Cómo fue ese? Porque sí fue una novela que le fue muy bien, sí, porque es el remake de Esmeralda. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaba más la pareja coprotagónica, la de Scarlett y Emanuel, ¿no? Uh-huh. Me gustaba mucho más. ¿Cómo fue realmente de repente entrar a estos elencos a la mitad con una gran actriz como lo es Scarlett, que me parece fabulosa? Pero, por ejemplo, sí creo que fue un muy buen proyecto para ti, de Sin tu mirada. Creo que fue un proyecto que sí... o dime si me equivoco, pero creo que sí te marcó un poco en tu vida actoral esta novela. Sí. Yo, para empezar, muy feliz de que me hayan ofrecido ese personaje. ¿Te lo ofrecieron desde el inicio o fue más como a la mitad? No, me habló Nacho Sada y me dijo, Eric, tenemos este personaje para ti. O sea, yo tuve tiempo para prepararme también. Okay. Porque sí era un personaje que a mí me chocaba mucho. Y yo me di cuenta que lo estaba juzgando cuando lo leía. Porque decía, ¿cómo que le pega a su novia? ¿Quién es este hijo de la chingada? Y resulta que lo vas a interpretar, ¿no? Sí, no puedes hacer eso. Claro. Y entonces... ¿Cómo le voy a hacer para interpretar eso? ¿Cómo le voy a hacer para interpretar? Pero entonces aprendes a dejar de juzgar al personaje y entrarle con todo y entender que pues dentro de esta ficción a eso, o sea, termina aportando algo y cumplía el rol que había que cumplir. Y a final de cuentas me divertí un chingo.
Me la pasé bárbaro con Edson. O sea, por ejemplo, cuando tú entraste en esta novela, ¿hiciste también lecturas desde el inicio en la preproducción? Sí. O sea, ¿pudiste platicar bien con Scarlett? Pude platicar bien con Scarlett, conocía muy bien a Emanuel, también estaba Claudia, a Nacho ya lo conocía desde antes. Entonces, digamos que entré en blandito, pero sí, llegar cuando ya están grabando. Sí, todos traen un... Y es de que qué ritmo y cómo están. Ya no puede pasar lo que te pasó la primera. Ya no puede pasar, ya tienes que llegar y directamente con ese personaje. Entonces, ahí también, de la mano del director, pude entrar muy bien con el personaje de Edson y terminó pasando algo que yo no pensé que fuera a pasar, porque era un personaje que al principio yo juzgaba y luego la gente me decía el Pimpollis y tal, y el Edson. Entonces, también para la gente fue de alguna manera memorable y yo disfruté muchísimo. También trabajar con Scarlett fue bien chido porque Scarlett le entraba con Es que todo. Scarlett es una gran Y tú sabes que como actores necesitas del otro, a través del otro pasan cosas. Entonces, ella me daba perfectamente esa réplica para que las cosas sucedieran. Y disfruté un montón. También Gina, que era mi mamá, me ayudaba. Gina Pedret, ajá. Gina, o sea, un montón. Y pudimos hacer como una familia bien bonita. Y yo lo disfruté un chingo. Y Edson a mí me terminó enseñando cosas, ¿sabes? Porque a pesar de que era un tipo con sus carencias... O sea, justo te iba a preguntar eso. Cuando tú, Beto, que estás viendo el personaje, dices, ¿cómo le pega? Esa manera de juzgar, ¿cómo trabajas? Porque al final sí sé que el actor algo que tiene que hacer para poder interpretar bien al personaje es defenderlo. Claro. ¿No? O sea, es como decir, ¿cómo voy a defender a un... Pero eso es Eric. Ya después entiendes que Edson vio que eso hacían con su mamá. Entonces Edson realmente no sabía qué otra cosa hacer. Solamente estaba actuando en consecuencia de algo. Claro. Y a final de cuentas termina pagándolo. Edson se muere. Claro. Pero, entonces, ¿obtiene su merecido? Sí. Pero algo que a nivel personal Edson a mí me dio fue encontrar una seguridad diferente porque era este tipo de camisas de seda que le tiraba la onda hasta su suegra. Entonces, con cadenas de oro, botas... Sí, que la suegra era Luz Helena, ¿no? Luz Helena, exactamente. Ajá. Entonces, tuve que agarrar valor y huevos, como dicen, para que no sé de dónde me salieron, para poder hacer eso. Y a final de cuentas, eso me dio a mí Edson. Entonces, termina siendo como un intercambio. O sea, ¿sí crees que al final sí fue como este villano entrañable, que sí la gente al final dijo... No sé si entrañable, pero fue un villano que a la gente le terminó... La gente conectó con él. Uh-huh. Y querían ver que me fuera mal. Entonces eso también para mí decía que estaba haciendo bien mi trabajo. Con Edson me llegaron a hablar hasta feo en la calle. Estaba una vez en una plaza y una señora llegó muy encabronada y me dijo, no me la vuelvas a tratar así. Y yo, señora, sí sabe que ese pues no me vaya a pegar, ¿no? Pero eso para mí fue una tomada de pulso, de entender que estaba pasando el mensaje. Que aparte de eso también te das cuenta tú en el rating de la novela. Hoy en día también mucho, ¿no? Esta parte de, nos ven 4 millones, 2 millones, 3 millones. Pero tú realmente ves el rating en la calle y en las redes. Totalmente. No, o sea, sí es algo que hoy en día ya es muy diferente. O sea, pues la manera de medir el rating ya es otra cosa. Pero sí ahora lo mides mucho más así, ¿no? O sea, que te llega hate que dices... ¿No? O sea, sí, porque la gente es muy clavada. Y que es bien cabrón eso. La primera vez que te llega hate, como que no lo entiendes. Y luego ves que el hate pues termina siendo a veces hasta positivo. Digo, ¿no? que todavía en esta de Sin Tu Mirada todavía no estaban las redes tan fuertes como hasta ahora. Ya empezaba, pero no así como ahora. O sea, las redes, yo siento que después de la pandemia, ¡pum!, ya se volvieron un boom absoluto en donde la gente se desahoga. Pero... también pasaba un poco por ahí. Ya había Instagram, ya había Facebook, Twitter. En ese momento Twitter estaba en su apogeo. Entonces ahí llegaban también muchas cosas. Y yo la primera vez que vi y que me tiraban y también cómo te atreves a interpretar algo así, yo... puta madre, o sea, quería a todo mundo explicarle. Y justificarme. Y luego dije, ¿sabes qué? Estás en todo tu derecho de opinar y yo estoy en todo mi derecho de decir que tu opinión es una pendejada. ¿Sabes? Y me vale madre. Y entonces a partir de ahí también entiendes otra cosa. Y empecé a tomar de manera casi como un halago cuando llegan los haters. Claro, porque al final estoy haciendo un buen trabajo. La gente se está creyendo lo que... Porque aparte sí, era una pareja...
o sea, a mí me gustaba mucho esa química que había entre Manuel y Scarlett. Si era una pareja que tú decías, ay, ¿por qué no están juntos? Claro. No. Y luego llega este patancito a pegarle y lamerle la cara, Sí. que eso estaba rarísimo. Pero, por ejemplo, eso es una de las cosas donde Scarlett también estaba abierta a todo, ¿sabes? Porque no estaba escrito que en lugar de darle un beso en la mejilla, Edson le lamiera la cara. Pero estábamos buscando cosas asquerosas que este güey pudiera hacer con ella y Scarlett le entraba al juego. Entonces, pudimos crear eso que a final de cuentas ayudó para la historia de ellos dos. Claro. Y claro que querías que Manuel y Scarlett se quedaran juntos. Y por ejemplo eso, el tener un actor que ceda, porque me imagino que también te ha pasado, evidentemente no vamos a dar nombres, pero te ha pasado que te dicen, no, eso cómo lo voy a hacer. Sí. O eso no me gusta, ¿no? O el tener siempre una actriz o un actor que se preste Sí. a jugar, ¿no? Con un marco de respeto y que justifique algo para la historia. Porque también me parece que cada quien pone la vara de la dignidad donde quiera. Claro. Entonces, de la manera en la que lo abordamos y como era todo, terminó siendo digno. Entonces, se puede. Pero sí, para empezar necesitas apertura y por lo menos escuchar la idea. Okay. Oye, y después de este de Sin tu mirada, ¿qué vino? Porque también vino la parte de la pandemia, que ahí no sé si estuviste trabajando, cómo te preparabas, cómo manejabas también la parte de la pandemia, que no fue fácil. Sí. Porque sí creo que fue un personaje que sí te abrió puertas al Sí, final. definitivamente. No recuerdo exactamente qué fue lo que hice después de Sin tu mirada, pero hablando de la pandemia en concreto, yo estaba haciendo una obra de teatro, era la adaptación de La Naranja Mecánica para teatro. Ok. Y estaba perrísima. Obviamente voy a decir que estaba perrísima, pero fuera de bronca, o sea, de manera objetiva estaba bien chida, porque era una gran adaptación. El montaje estaba muy padre, todo lo que hacíamos. Éramos 7 actores Wow. haciendo casi 30 personajes. Wow. Entonces nosotros movíamos la escenografía, todo era muy mínimo, muy como industrial. Y era una obra muy padre, nos estaba yendo fantástico, que la producía Sergio Gabriel, que además domina muy bien todo el negocio del teatro. Y teníamos una temporada, ya habíamos develado placa de 300 funciones. Wow. Y de repente nos dicen, oigan, hay una cosa que se llama coronavirus y vamos a parar 15 días. ¿Ok? Y luego regresamos. Ajá, ok, perfecto. Entonces dimos la última función y después de eso, ¡pum! Lockdown. Tus 15 días se volvieron 2 años. 15, entonces entras en un pánico, ¿no? De que, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué Claro, viene? porque ahí me imagino tú cobrabas por función. Claro, estábamos y ves que tienes tus ahorros, pero tus ahorros empiezan a ser más chiquitos y te dicen no salgas y y estás encerrado y no puede haber teatro y todos guardados y como actor necesitas cercanía con alguien y la pandemia no te permitía eso. Entonces en mi cabeza fue, esto ya se acabó. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, tú pensaste que en algún momento dijiste, esto ya, el entretenimiento, que yo siento que fueron de los gremios más lastimados, afectados. el entretenimiento y el turismo, ¿no? Definitivamente. Que fueron como los... No, y tengo compañeros, amigos músicos que tocaban, por ejemplo, un amigo que toca el trombón, instrumento de viento, que también ellos ni siquiera, o sea, fueron los últimos en reintegrarse al mercado. Hay cositas así que no se veían, ¿no? Claro. Pero ahí está la otra parte, por ejemplo, de las redes sociales. A mí las redes sociales me hicieron un paro, porque entonces nadie podía trabajar, todo el mundo estaba en su celular y en pantallas. Colaboraciones. Entonces, colaboraciones, publicidad, hacer contenido para redes, eso fue lo que a mí me mantuvo a flote. Ok, Y ok. encuentras la manera de adaptarte. Luego vino esto de que, ¿qué crees? Que ya todo el público vio todo lo que hay en las plataformas Sí. y necesitamos empezar a producir nuevas cosas. Entonces se reactivó, empezaron los protocolos y empezó a llegar trabajo. Yo grabé una película durante la pandemia. Ok. Una película que está ahorita en pantallas, La vida en gris, Cinépolis, vayan a verla. Y fue en la pandemia. Y Ok. literalmente fue de, ¿qué crees? No puedes ver a nadie. Vamos a estar todos en un Airbnb metidos. Y fue una experiencia padrísima también. Entonces, Sí, porque justamente llegó esa parte que necesitas, esa como convivencia, esa cercanía, ¿no? Sí. Que es básica. y me fui 4 meses a vivir a Sonora, encerrados en una casa, viviendo la película. Y fue padrísimo. Y si les hacían pruebas de todas maneras a cada rato. Todos los días, yo ya estaba hasta los huevos del puto cotonete, que todo el día te lo tenían que meter aquí, o sea, ya no podía más, te dolía la nariz, pero había que hacer lo que había que hacer, porque estabas dispuesto a aguantar lo que fuera con tal de poder hacer lo que Sí, te claro, gusta. o sea, y aparte, pues, dinero, porque también no Por puedes supuesto. estar comiendo aire, ¿no? Claro. No, y, sí. y era también un poquito de optimismo de decir, esto va a seguir. ¿Tú sí crees que después de la pandemia tu vida cambió mucho en ese sentido, en cuestión profesional, evidentemente? ¿Crees que cambió mucho en este sentido de, pues, no sé, adaptarte, ver las nuevas maneras de
trabajar. Sí, yo creo que a mí me enseñó a darme cuenta que no pasa nada, ¿sabes? Claro. Como estar un poco más tranquilo. Incluso si el mundo se detiene, vas a estar bien. Porque en ese momento yo hacía el cálculo de decir, ¿y si no vuelvo a trabajar? ¿Y si esto se acabó? ¿Y si tal? Y Cuentas en la calculadora. Exactamente, hacer las cuentas y cuántos meses más tengo y cuánto tengo de y qué va a pasar y si alguien se enferma y empieza a caer gente y dice, ay, si me muero y si se muere alguien a quien amo. Y me di cuenta que aunque el mundo cambie, aunque mi vida colapse, todo está bien. Claro. Encontraré la manera, me dedico a otra cosa, hago lo que sea, vendo lo que tenga que vender, me dedico aunque amanezca en una caja de cartón mañana, me vuelvo a levantar y no hay pedo, me tengo a mí mismo. Creo que eso, o sea, creo que sí más como esta parte de no cerrarte al mundo, de decir, solo soy buena para esto, ¿no? Exacto. O sea, que como esta parte de siempre renovarte y decir, no va a pasar nada mientras yo esté bien. Sí. ¿No? Creo Claro. que eso es lo más importante. Sí, eso me enseñó a mí la pandemia. Entonces como que me relajó. Entonces, esta inestabilidad eterna en la que vivimos los actores, donde terminas un proyecto y ya estás desempleado, pues entendía decir, bueno, algo vendrá, y si no viene nada, algo haré. ¿Y cómo hacer para eso? O sea, de repente acabar un proyecto y es que tú buscas como irte ahorrando, ir como Claro. administrándote. Sí, aprendes a usar mejor tu dinero, porque además también, pues yo, como te dije, empecé trabajando muy joven, entonces fui el cliché del actor de que no hay pedo, yo pago peda para todos, ¿no? Entonces, después de eso, ya aprendes. Soy millonario. Y termina la novela y no tienes un bar y dices, lo hice muy mal. Sí. Entonces aprendes a invertir, a guardar el dinero en otras cosas, a empezar a hacerte responsable, maduras. Entonces sí fue un poco de lo que me enseñó la pandemia a mí, a decir, no pasa nada, todo va a estar ¿Y bien. retomaste la obra o ya no? No, Ya la obra no. se acabó y se acabó. Hay por ahí pláticas de volverla a levantar, ojalá suceda porque era una obra padrísima, pero nos enseñó lo que nos tenía que enseñar y estuvo muy padre. Y después de eso, o sea, que ya con la ya digamos por ahí del 22, o sea, y que, o sea, vinieron. Vino una novela con Carlos Bardassano también. Ok. Los ricos también lloran. Ok. Y entonces ahí estuve con Lorena Graniewicz, con Diego Klein y se reactivó todo. Era la de Rulli, ¿no? Sebastián Rulli con Claudia. Claudia, Ajá. exactamente. Y fue bien padre. Y de ahí otra vez todo volvió a retomar su ritmo. Y vinieron otras películas y empezaron a venir. Algo que estuvo chido de la pandemia también es que el mercado del cine y de las series como que se mezcló entre diferentes naciones. Y justo a eso quería yo llegar porque se lo dije a Eric, que estoy muy picada con la novela. Que ahorita lleva nada más 3 capítulos. Cuando salga no sé cuántos van a haber. ¿Habrá más? Pero estoy muy picada porque a mí, fíjate que yo me he dado cuenta que me gusta mucho el melodrama con corte de thriller. O sea, o con algo que tenga que ver con algo muy actual. Yo me he dado cuenta de eso a raíz de que estoy viendo esta novela de Carlos Bardassano. Fui muy fan de Caer en Tentación, que era un thriller. Sí. Me gustó o sea, como que esta parte del suspenso con la política, pero con el amor, pero entonces con la investigación. O sea, creo que está muy bien. Y bueno, Bardassano creo que se pinta solito para esas cosas. ¿Cómo te llega esta oportunidad de trabajar nuevamente con Bardassano? Pero yo no sé si tú desde que leíste el libreto fue como, lo tengo que hacer. Sí. O sea, esta parte de hacer algo muy actualizado. Y justo de lo que hablábamos, un poco de la política sin meternos a qué presidente se refiere, pero estamos hablando de eso. Pero, o sea, ¿cómo preparar un personaje así? Porque aparte sé que esta novela no se grabó en foro. Ajá. O sea, sé que todo fue en locación y eso lo hace todavía mucho más complejo. Porque, pues, la gente que no sabe bien de estas situaciones, tú grabar en locación lo hace mucho más difícil en muchas cosas, ¿no? No tienes todo a la mano. Si se te olvida algo, pues ahora sí que es... Ve y búscalo otra vez en Televisa y para cómo está la ciudad. Pero también se ve la calidad. O sea, tú ves luego cuando no es un foro, que Sí, realmente es una locación. retrata diferente. Mucho más. Y también estás a merced de los elementos. O sea, ¿qué crees? Que el pronóstico decía que no llovía y ese día granizó, ¿no? Entonces, todo eso tienes que estar atento Claro. para ver qué pasa. Y a mí me invitan al casting y yo desde que leí la escena me gustó muchísimo. Pero a verte me acuerdo perfecto que tú me dijiste, literal, me hablaron y, o sea, fue de ya, ¿no? Ya, Casi, vente. casi. O sea, y fue a las
empezamos con pruebas porque me hablaron y había que empezar ensayos y preparación de stunt porque pues es de acción. Entonces tenía que aprender uso de armas, secuencias de combate. Entonces era de que, oye, ¿qué crees? Mañana tienes lectura, luego va a ser una prueba de vestuario, luego una prueba de imagen y luego te vas a tu curso de stunt y regresas a la lectura y luego... Entonces fue una vorágine así, pero eso es bien padre la producción con Bardazano porque preparan todo tan bien antes que ya llegas al set súper armado. Uh-huh. Y pues yo feliz de trabajar con él otra vez. O sea, Carlos es un tipazo, yo lo quiero mucho, porque aparte tiene mucha calidad humana. Es un tipo que te habla, te pregunta cómo estás, está al pendiente, va a checarlo. También Carmen Urbaneja, que estuvo aquí como productora asociada, también lo hizo muy bien. Y pues sí, me invitan. Yo de repente recibo a Joaquín y empiezo a prepararme y empiezan las grabaciones también con Arap, con Claudia, todas estas secuencias que hay y empezamos a leer el guión y todos nos hablábamos de que, oye, no mames, ¿ya leíste lo que pasa? Oye, ¿ya viste de quién hablan? Oye, es cierto, esto lo vamos a hacer, esto va a pasar y todos llegamos diciendo, oye, es la mejor novela que hemos leído. Y no lo digo por encima. No, o sea, te digo, yo desde que vi el lunes que vi el primer capítulo, porque yo sí es algo que hago, la verdad, o sea, va a empezar un proyecto y lo veo. Qué chido. Ya si me gusta o no, eso ya es aparte, uh-huh. ¿No? Pero yo el lunes que la vi dije, esto me va a gustar. Vi el martes el capítulo y dije esto, y ayer lo vi y dije, no, o sea, sí, ya, o sea, ya me conozco y ya me enganchó y ya de aquí qué chido que los 70 capítulos. Pero sí me llama mucho la atención esta parte y lo que tú dices, esta mezcla, que creo que es algo que hizo muy bien Televisa también en incluir también a la gente de cine, que luego era como un rubro que estaba muy peleado, ¿no? De no, yo nunca voy a hacer. Digo, yo tuve algunas discusiones con personas que, no, es que la telenovela ya va a terminar porque ya nadie ve novelas. Y tú si supieras, es una cosa de nicho, evidentemente, pero mucha gente ve telenovelas. Claro, y no se van a acabar. Y el melodrama es parte incluso a veces de la cultura. Lo ves hasta en las películas también. Claro. O sea, si ves toda la gran oferta que hay de comedias románticas en el cine mexicano, es melodrama. Claro. Y está y hay excelentes melodramas. Cindy la Regia es una joya. Y es un melodrama, ¿sabes? Y es la historia de Cindy que se está buscando encontrar a sí misma. Y lo mismo está pasando en las novelas. Y una como Juegos de Amor y Poder, donde se involucran temas de política, temas de thriller. Sé que es un remake, ¿no? Es un remake de Juegos de Poder, que es una historia chilena. Ajá. Y es una muy buena historia. Acá en México se adaptó a Juegos de Amor y Poder, porque el melodrama en México es diferente. En México nos gusta la paz y el fuego y el amor y hay que meterlo. No, y hay que meterlo porque al final si no deja. Y aparte algo que está bien es que no se ve que está metido a huevo, está bien puesto ahí. Sí, el amor sucede entre los personajes y eso es una joya de Jimena Suárez, nuestra escritora, y todo su equipo, porque lo supieron adaptar muy bien. Entonces nosotros tener ese texto en la mano nos costaba trabajo en el set porque nos decían, acuérdense que no es una serie, es una novela. Sí, es muy diferente. Es muy diferente, entonces había que adaptar los textos y tal, y constantemente necesitábamos salir de eso. Pero entonces con este tipo de historias sí estás haciendo una televisión diferente. Y yo estoy bien orgulloso de eso. Por ejemplo, digo, el otro día estaba escuchando yo una entrevista que le hicieron a Eduardo Santamarina sobre cómo trabajar con Mayrín. Y él decía, no, a ver, o sea, si es mi mujer y es... O sea, yo digo, luego no será mucho más complicado de repente el que tenga que actuar, porque aparte en la novela son marido y mujer y él es un maldito. Ella todavía no me cuesta trabajo leer el personaje de ella, como que digo, oh, no sé si es buena, si es mala, como que cubrir ahí al hijo, no sé. Pero sí, él decía algo que a mí me llamó mucho la atención, que él decía, no, a ver, cuando estamos trabajando, cada uno en su camerino, y él dijo algo que es, cuando estamos en escena es mi compañera actriz. Dices, qué fuerte. O sea, de repente tu mujer desde hace 18 años es una persona más dentro del set y es una actriz con la que tienes que parar a ensayar y... No, porque mucha gente a lo mejor podría decir, ay, Bardazano escogió a Santamarina y a Mayrín para... Pero no, yo creo que al final fue un casting... Cada uno se quedó por sus méritos, ¿sabes? Y sí, verlos trabajar era impresionante porque... O sea, te tocó llegar a verlos juntos en ensayos así. Sí, claro. Y se acababa mi amorcito, porque aparte ellos son una pareja muy linda, con mucho amor, mucho respeto, pero en el set eran súper profesionales. Entonces era muy bonito ver eso. Y pues, no sé, desde el capítulo 1 los ves con escenas de cama. Sí. Nos juntamos, por ejemplo, para ver
nos juntamos para ver la escena, el primer capítulo. De la escena de cama, claro. Y todos de, ay, esta la tienen bien ensayada. No, o sea, le salió súper orgánica primera toma. Entonces, supieron traer eso, pero mis respetos. Y también, por ejemplo, no me imagino que no debe ser fácil con tu pareja, de repente estar viendo que el mismo día tienes escenas de cama con otra actriz, ¿no? Entonces, claro. Mayrin, también mis respetos para eso. Y como hay tanta claridad, tanta honestidad, transparencia y profesionalismo, ellos podían confiar absolutamente en el otro. No, y sí creo que es una novela muy bien escrita, ¿no? O sea, digo, yo apenas, porque cuando me clavo con una novela, literal, indago. O sea, yo digo, ¿de dónde viene? Y quería saber. Entonces, te digo, me puse a leer hoy, que fue como te dije que de repente me salió ahí el spoiler en TikTok. Dije, no, mijos, no, ya me suban esto. Sí. Digo, es imposible, no, porque estás scrolleando, pero me salió eso en TikTok y dije, no, porque sé que en Estados Unidos va mucho más avanzada y sé que también les ha ido muy bien allá. Sí, estamos felices con eso. Porque aparte, algo padre de esta fusión que hubo de Televisa a Univisión es que el mercado cambió, lo que hablábamos de la pandemia. Ahora todo es global, de alguna manera. Entonces el mercado latino ya no es México y sus novelas, Colombia y sus novelas, Argentina y sus novelas, ya es el mercado hispanoamericano. Y hay un gran mercado en Estados Unidos. Y Juegos de Amor y Poder estrenó por eso primero en Univisión. Y nos fue muy bien. Seguimos siendo lo más visto en Univisión después de 3 semanas. Entonces eso habla de que la gente sí quiere ver ese contenido. Entonces para toda esta gente que dice, no, las novelas ya se acabaron, el melodrama no funciona, pues la realidad nos indica otra cosa. ¿Y cómo es para ti? Porque justo hablábamos de esto de la diferencia entre grabar serie, novela, teatro. Bueno, teatro evidentemente sabemos que es algo secuencial, que el personaje va de menos a más, ¿no? O sea, ¿no? En cine pues ya es mucho más cuidado, ¿no? Y que si el encuadre. Pero, o sea, serie y telenovela son dos géneros difíciles, pero al mismo tiempo muy diferentes de hacer. O sea, esta parte como de, oye, estoy haciendo casting. Por ejemplo, en esta cuestión de hacer una novela tipo serie, ¿cómo eran estos castings o estos ensayos? Porque sé que la parte del melodrama ustedes sí les piden cierta clase de intensidad, porque es melodrama, todo es exagerado. Y en la serie siempre es un poquito más realista o como lo quieras... Contenido, ¿no? Sí. No es complicado de repente grabar una novela así como está, como que dices, oye, si es muy tipo, porque aparte de ver si es lo que voy a decir, si es novela, pero es muy serie novelada, no sé cómo se puede decir ahora el término, teleserie, ¿no? O sea, no sé, ya, pero sí, al final es una novela corta, 70 capítulos, estamos hablando que es 2 meses y medio, ¿no? Hacer ese tipo de escenas, me imagino que no grababan tantas escenas al día, eran mucho menos. Eran menos que en una novela, pero más que en una serie. O sea, que eran unas 30. No, menos. Estábamos grabando, yo calculo que entre 12 y 20 escenas por día, lo cual para televisión es poco, porque 30 es el promedio y he tenido breaks donde a veces hay 45 escenas, ¿no? Sí. Entonces estaba tranquilo en ese sentido y creo que la complicación radica en el principio, una vez que cuando lo tienes que descifrar, porque sí era muy fácil irnos a lo contenido, a lo chiquito, a que lo sientas y la cámara te va a acompañar y la cámara, si tú lo sientes, la cámara porque aparte luego grababan a 4 cámaras de repente, ¿no? Sí, o sea, ahora todo esto fue mucho cine, todas las cámaras tenían movimiento, olvídate de el zoom que tienen luego las cámaras de televisión. No, todo es cambio de lente, hacer cada escena 3 veces. Porque entonces está el emplazamiento, ahorita podríamos estar con Jime, luego es la de Eric y luego es la de los dos. Entonces haz la escena 3 veces. Eso la verdad es que ayuda un montón como actor, porque pasas más la escena, la sientes diferente. Pero por ejemplo, en esa cuestión, hasta en cuestión de continuidad actoral, debe ser complicado. Claro. Porque a lo mejor en la de tuya tienes un tipo de reacción, en la mía yo tengo un tipo de reacción. O sea... No sé, o sea, sí me gustaría que me platicaras un poquito cómo se desglosa esa parte actoral, porque en telenovelas sabemos que muchas veces queda la primera, ¿no? Y son 3 cámaras grabando al mismo tiempo. Y graba así, y acá tengo que hacer un melodrama, muy thriller, muy serie, pero es novela, pero lo voy a hacer tipo cine, ¿no? Pero no dejar ser novela. Todo era estar presente, no distraerte, estar con tu compañero, porque además... En esto que te cuento de las 3 tomas, en la que hacemos contigo, pues tenemos esta iluminación. Pero luego van conmigo
y hay que cambiar la iluminación, y eso puede tomar hasta 20 minutos a veces, y cambió el sol y se metió una nube porque estamos todo en locación. Entonces, ¿cómo conservas la energía o la continuidad emocional de lo que yo habías creado, de dónde viene tu personaje, para que no se rompa? Entonces, es muy fácil, a veces terminas, corta y queda, y agarras el celular, ya te fuiste. No. Entonces ahí nosotros nos quedábamos, y era algo muy padre porque habitábamos el personaje. Entonces, se quedaban ensayando. Nos quedaba una escena con Ara, por ejemplo, que estábamos todo el día metidos en la fiscalía y hablando de caso, y el caso Capital Creciente, y los Saldaña, y Briseño, y sabes, como todo esto. No te estoy dando spoilers, no te preocupes, ¿no? El niño que se muere, ¿no? ¿Sabes? Entonces nos quedábamos ahí, y eso era bien padre porque entonces fiscal, ¿no? Y entonces agente, y nos quedábamos en eso. Ok, vamos de vuelta, y entonces continuábamos con la escena. Fue una nueva manera de trabajar que estuvo muy, muy padre. A mí me gustó muchísimo, y tienes que encontrar la forma. Ahí también entran los directores, que no los hemos mencionado. Los directores están a cargo de mantener todo bien apretado, y todo el equipo que hay, nuestros first, los asistentes, la gente de fotografía también, todo muy padre. Y este híbrido entre cine, serie, televisión, jala perrísimo. Sí, o sea, creo que es algo que hacía mucha falta en televisión, ¿no? O sea, como esta parte de innovarse, de renovarse. Digo, sabemos que Carlos Bardazano no tiene mucho siendo productor de Televisa, o sea, tiene muchos años produciendo, pero no tiene mucho siendo... De hecho, cuando me dijeron Carlos Bardazano va a Televisa, dije, qué cosa tan extraña, porque no, o sea, no se me hacía un productor de Televisa por el tipo de contenido que hace Televisa. No es que él lo haga bien, simplemente, ¿no? Y cómo le ha ido funcionando cada vez más. O sea, porque creo que la manera de trabajar de él es muy interesante, ¿no? O sea, yo estuve ahora en el último día de grabaciones, ahí en la fiscalía donde grababan. Y era muy interesante, o sea, ver todos los movimientos, el cómo lo hacían, la intensidad, ¿no? Y a mí sí es algo que me gusta mucho platicar aquí en Trasfondo, porque mucha gente piensa que en su caso, ¿no? Ustedes siendo actores, mucha gente dice, es que es actor porque quiere ser famoso, ¿no? Y no saben todo el contexto que hay atrás, claro, ¿no? De ese trabajo tan loable, y que yo siempre he dicho que admiro profundamente la carrera del actor. Te puede gustar o no, eso ya es... Porque también es un trabajo súper subjetivo. Lo que a mí me puede gustar, a ti no. Claro. Y viceversa, ¿no? Y así es la televisión y así es el entretenimiento. Pero sí creo que esta parte de que el actor, sea actor, ¿no? De que dices, tengo que estar todo el tiempo en la emoción. O sea, de que si se van a tardar 20 minutos, 30 minutos en cambiar una luz, yo no me puedo meter en el celular a Instagram a saluden, ¿no? Porque no, o sea, pierdo un poco el nivel y el compromiso que tienes con tu personaje. Sí, algo pasa. Yo, la verdad, disfruto muchísimo de mi profesión y me parece una carrera muy digna. Es bello lo que hacemos, y a través de los personajes podemos invocar emociones en la gente, que eso es bien bonito. Una vez platicaba con un amigo que es doctor, es médico, Diego Araiza, un cardiólogo. Uh-huh. O sea, una persona que necesita una mente fría, calculada, un cardiólogo, ¿no? Y entonces yo platicaba con él y le decía, es que tu profesión, güey, es fundamental. O sea, sin cardiólogos, imagínate las muertes que habría, o sea, claro, sin médicos. Y él me decía una cosa que a mí me pareció bellísimo, porque me decía, es que nosotros ayudamos a vivir, pero los artistas hacen que valga la pena vivir. ¡Wow! Y dije, no mames, qué bonito. Sí, y tiene toda la razón, y lo comparto. Porque entonces yo digo, qué bello, que para mí me da sentido de trascendencia de alguna manera. No es que lo esté buscando, pero saber que he podido impactar en la gente y que yo puedo conocer más del carácter humano y dejar de juzgar, como lo que hablábamos de Edson, ¿no? Sí, claro. Entonces ya cada quien tiene sus razones, abres la mente. Entonces a mí me parece súper digno ser actor. Y justo es lo que dices, ¿no? De repente esto que mucha gente tiene la idea que la actuación no es una carrera, ¿no? O sea, de que, es que déjalo como un hobby, que a mí me lo dijeron muchas esto veces. De, papá, quiero ser actor, ¿no? Bueno, primero estudia una carrera. Claro. Y luego ya ver si eres actor. Entonces, creo que esa parte que tú dices que es una carrera muy digna, sí lo creo, ¿no? Claro. Porque aparte, creo que ustedes lo que logran es mover sentimientos y emociones en la gente. Que creo que eso es una de las cosas más hermosas que te puede pasar, ¿no? O sea, porque realmente mueves sentimientos, ¿no? O sea, estás generando algo en la gente, sí, sea bueno, sea malo, ¿no? Pero generas, y creo que
eso es algo muy bonito, ¿no? Porque yo creo que cada profesión es fundamental en esta vida, ¿no? Porque así como tú le dijiste claramente del cardiólogo, ¿no? Pues sin abogados, sin contadores, ¿no? Sin comunicólogos. O sea, al final, por algo también hay tantas profesiones. Pero sí creo que la carrera del actor es una carrera que está muy denigrada en muchos sentidos, porque también hay mucha gente que abusa o que quiere ser famosa o que por las redes ya te voy a dar tal personaje, claro, que también pasa. Y a mí me enoja. O sea, porque yo digo, oye, hay un chavo o una chava 3, 4 años preparándose para que a uno porque... Por followers se lo den. Por followers o porque lo fue bien en un reality y ya vas a ser actor. O sea, eso... No sé para ti también qué impacto tenga, ¿no? Claro. Que digo, no voy a dar nombres, pero sí es muy frustrante de repente oye, estuviste en un reality show y de repente ya es actor. ¡Wow! O sea, como porro, o sea... Porque jala, porque vende, sí, pero también un buen actor va a vender, o sea, no necesariamente, o sea, entiendo también la parte mercadológica del productor, eso lo voy a entender, pero al mismo tiempo tampoco lo entiendo, o sea, no comparto que por vender le estés quitando la oportunidad a otra persona. Sí, ahí hay una diferencia entre ser actor, ser artista y ser famoso nada más. Esto de ser estrella o ser celebridad es un concepto hueco, ¿sabes? Teníamos un maestro de actuación que nos decía, no sean estrellitas así de estas de plástico, ¿sabes? Es como si te hicieras una sopa de estrellitas de plástico no sabe a nada, pero ser un actor con carnita, la carnita sí sabe, sí tiene algo más. Y entonces creo que también el tema de el concepto de éxito que da la gente, porque para que seas un actor y que te respeten como actor, tienes que ser famoso. Porque el éxito del actor, entonces se tiene que reflejar con que llegues a un Oscar. Y no, a mí me parece que cada quien se pone su concepto de éxito. Y si yo vivo feliz de lo que hago, me da los medios para vivir dignamente, para poderme pagar la vida, para poder ser una persona de bien en mi comunidad, no importa si estoy haciendo teatro atrás de una escuela, ¿sabes? Tiene mérito, tiene significado. ¿Por qué lo demeritan? Porque no eres un actor famoso. Ser actor es una profesión hermosa y aparte viene desde hace muchísimo tiempo. Es una de las profesiones innatas de ser... O sea, antes de que hubiera escuelas de actuación, había actores. Claro. Lo primero que pasó cuando hicimos Fuego como humanos es que nos pusimos a contar historias. Es parte de nosotros, está en nuestro ADN que nos cuentes, que transmitamos el conocimiento y que le demos sentido simbólico a las cosas. Eso nos separa también de los animales, por ejemplo. Claro. Que yo volteo a ver esa bola que brilla en el cielo y digo, eso me dice que yo tengo que hacer algo con mi vida. Ya le estás dando un sentido simbólico a algo. Y eso lo tenemos los actores. Entonces a mí me molesta a veces cuando la gente cree que para ser actor tienes que ser famoso, tienes que ser millonario, tienes que ganarte este premio o tienes que estar nominado. No, sé actor y vive en paz con eso. Claro. Oye, Eric, pues, ¿qué te puedo decir? Fue un gustazo tenerte aquí. Qué la padre, verdad. qué rápido se va el tiempo. Sí, ¿verdad? Fue un gustazo. Yo siempre digo que la verdad me alimento mucho de ustedes. Yo me acuerdo desde que trabajaba yo en televisión, decía, es que yo amo trabajar con actores por eso. Porque me alimento, de verdad, me alimento todos los días, aprendo. Esa manera de humanizar a mí me encanta, ¿no? Que la gente realmente vea atrás de Eric, el actor, de Eric detrás de Joaquín. Está Eric Díaz, ¿no? Sí. La persona, el ser humano, que eso es lo padre, eso es lo bonito. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Muchas gracias, Jimé, gracias por el espacio y qué bonito platicar contigo. No, gracias. Y pues nada, yo les agradezco muchísimo que se han conectado. Yo soy Jimena Riverol y nos vemos la próxima semana. Capítulo Eric Díaz. Sí. Te digo, el problema es ese va a ver arriba ahí. Y si lo he escuchado ladrar 20 veces son muchos. Y cuando está jugando, quién sabe qué le habrá pasado antes. Como 10, 11 años que lo conozco. Y bueno, pues gran actor. Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine,
realities. Trasfondo con Jimena Riverol.